Muchísimas gracias. Antes, agradecerle a Roderick nuestra invitación. Creo que Roderick no necesita mucha presentación, ya que es por todos conocido, tanto él como un grupo de jóvenes que están luchando hace años por una Venezuela decente, una Venezuela justa, una Venezuela libre, una Venezuela donde todos podamos vivir. Desde hace un tiempo de ellos se encuentran en el exterior por la persecución del régimen hacia ellos. Lamentablemente han sido atacados también por la propia oposición, que ya sabemos que como no comulguen con ellos, se dedican a destruir. Ellos están haciendo una encomiable labor en el exterior, tratando por todos los medios de dar a conocer la verdad, la realidad venezolana, luchando contra el lobby del régimen y las artimañas de esa falsa oposición. Hoy se encuentra con nosotros. Un verdadero placer que nos dedique unos minutos. Sabemos que está siempre muy ocupado. Le agradecemos altamente que nos acompañe. Por supuesto, le agradecemos esa maravillosa labor que están haciendo. Roderick, muchísimas gracias por acompañarnos en Venezuela.libre. Hoy estamos celebrando un cuarto aniversario. También tenemos años tratando de luchar y aportar un granito de arena. El micrófono es tuyo. Cambio. Hola, muy buenas noches. Les saludo a todos. Para los que no me conocen, mi nombre es Roderick Navarro. Soy coordinador general junto a Eduardo Vitar del movimiento Rumbo Libertad. Nosotros somos un movimiento al servicio de la resistencia. En efecto, como lo dijo nuestra anfitriona, en estos momentos Eduardo y yo nos encontramos afuera, pero tenemos más de un centenar de jóvenes y personas mayores que están trabajando dentro de Venezuela de una manera clandestina para hacer los propósitos de la resistencia. Que antes de comenzar quiero agradecer al canal Venezuela.libre por ser siempre tan amables con nosotros, de darnos su espacio para poder compartir todas las inquietudes que tiene el público respecto a lo que sucede en nuestro país, en torno a lo que estamos haciendo, porque nos ayudan a difundir el mensaje y también a que siempre haya claridad y conexión de tú a tú con nosotros y con las personas que también desde este espacio y desde otros están luchando por nuestra libertad. Así que para nosotros siempre es un placer. Pues bien, hoy me han convocado para compartir con ustedes lo que nosotros pensamos sobre el tema de las elecciones presidenciales, ¿ok? Y voy a comenzar diciendo que este es un proceso absolutamente fraudulento y a partir de allí quiero desarrollar una idea más completa de dónde estamos hoy en este momento como resistencia y hacia dónde vamos frente a este nuevo fraude. Si han visto las noticias, han podido ver que todo el esfuerzo que hemos podido realizar, no solamente Rumbo Libertad, sino también otros venezolanos que están afuera en otras organizaciones y también de manera individual, trabajando en los países en donde han decidido buscar un nuevo futuro, pues su compromiso con Venezuela continúa y siguen dentro de las instituciones políticas de esos países trabajando a favor de la causa. Quiero hablar de una primera victoria que hemos logrado todos en conjunto, y es que hemos podido hacer retroceder a los lobbies del régimen y sobre todo a los lobbies de la falsa oposición. Y eso es una victoria que hay que decirlo. Gracias a que eso ha sido posible, ustedes han visto que los voceros políticos de los foros políticos más importantes de nuestro hemisferio, que hablan y están interesados sobre Venezuela, han podido desconocer la realidad simbólica de democracia que se está viviendo en nuestro país. Por eso, no solamente Maduro ha tenido una serie de sanciones importantes para la élite de su régimen, sino que también los que están dentro de la mesa de la unidad se han visto desconocidos por estos actores y han decidido, estos actores políticos internacionales, ver a Venezuela a través de nuestros ojos y hablar sobre Venezuela a través de nuestro discurso político. Entonces eso es algo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta en un escenario donde, luego de que finalizaran las protestas del 2017,
aún sin gente en la calle como en aquel momento, el tema de Venezuela está más prendido que nunca y ahora se están logrando cosas más importantes. Lo segundo es que el tema de la intervención humanitaria cada vez coge más cuerpo. Desde hace meses, al saber que esto era posible, por lo menos nosotros desde Rumbo Libertad nos pusimos a trabajar en función de esta propuesta. Cuando estuvimos en la ONU, en el Consejo de Seguridad, en la reunión que allí se dio, donde habló Cáritas, donde habló el secretario general de la OEA, donde habló la secretaria Nikki Haley, donde habló el embajador de Italia, en función de lo que nosotros estábamos viviendo, pudimos constatar que los venezolanos tenemos una tarea que hacer para que nosotros podamos ser ayudados por la comunidad internacional. Vale esta frase bíblica que dice que Jesús dijo, bueno, ayúdate que yo te ayudaré. Y así nos está diciendo en este momento la comunidad internacional. Venezolanos, ayúdense que nosotros los vamos a ayudar. Y por eso nosotros nos dimos a la tarea, primero de darle cuerpo al discurso de la intervención humanitaria, qué significa eso, pero además nos hemos dado la tarea de trabajar en una serie de elementos que la comunidad internacional, pero también los venezolanos necesitamos para que en el proceso que viene, luego de que salga Maduro, hayan importantes niveles de confianza. Eso quiere decir la transición. Nosotros hemos presentado un proyecto ante la opinión pública ya, que es la primera edición, de lo que sería un plan de gobierno para la transición, y con eso pues estamos haciendo grandes esfuerzos para unir a grandes hombres y mujeres que tienen todo el perfil para poder asumir roles de gobierno dentro y fuera de Venezuela. Entonces, bueno, eso está en marcha y eso es algo positivo. Si ustedes han visto los resultados de la diplomacia de los Estados Unidos y del Grupo de Lima, pues pueden entender que Venezuela necesita prepararse para un momento como ese. Ahora bien, dentro de la resistencia, luego del duro golpe que hubo el 15 de enero con el asesinato vil del líder de la resistencia, Óscar Pérez, y el grupo de sus compañeros de su grupo, las cosas dentro de la resistencia también han cambiado. Los líderes de la resistencia nos mantenemos muy bien comunicados, hacemos consensos, nos planteamos las cosas que estamos haciendo cada quien, vemos cómo nos podemos apoyar los unos a los otros, y cada quien cumpliendo su rol, pues se pone a trabajar para que la lucha de los venezolanos tenga un corto y pronto desenlace, porque lo que se está viviendo en el país es de terror. Entonces, pues, lo que les quiero informar acá es que si bien ese grupo el grupo de nuestro hermano Óscar Pérez tuvo un duro golpe a lo interno, quiero decirles que la resistencia armada, que la componen los militares patriotas y policías patriotas, no ha muerto, ¿sí? Y por eso nos gusta usar mucho la frase, el comando nunca muere. En su momento se sabrán quiénes son los nuevos liderazgos, pero lo que ha hecho el régimen con la figura de Óscar Pérez y los demás compañeros ha más bien motivado, molestado y también incentivado a que las personas de uniforme que están dentro de Venezuela le den espalda al régimen y se unan al esfuerzo que estamos haciendo los civiles dentro de la resistencia. Entonces, ¿por qué les digo todo esto? Porque les quiero hacer primero un paneo del escenario que nosotros estamos viviendo dentro y fuera de Venezuela. Recordemos que esto no es una lucha que resolvemos allá en Venezuela con unos políticos y ya, sino que aquí se trata de intereses geopolíticos en los que nosotros tenemos que tener mucha conciencia para ir a la raíz de los problemas, resolverlos y poder vivir otra realidad en nuestro país. Viene ahora lo que es la elección presidencial fraudulenta. Una elección que ha sido rechazada por la comunidad internacional, por la resistencia y por todos aquellos venezolanos que de manera coherente entienden la naturaleza del enemigo que nosotros estamos enfrentando y sobre todo han despertado de la Matrix. Han sido hoy los que están convirtiendo en una reacción en cadena la resistencia dentro de la población venezolana. Nosotros no vamos a permitir, o vamos a hacer, mejor dicho, todos los esfuerzos para que este proceso electoral sea una demostración de rechazo ante la comunidad internacional de los venezolanos hacia Nicolás Maduro y su combo, porque no tiene ni pies ni cabeza
lo que está sucediendo y no me voy a poner a dar detalles sobre lo que está sucediendo, porque ya todo el mundo lo conoce. Ahora, me dicen, bueno, Roderick, pero no vamos a votar, hacemos imposible el evento, ¿y qué va a pasar el día después? Y yo creo que esa es la pregunta también que todo el mundo se hace hasta ahora. Lo que va a pasar a partir de ese día es que va a profundizarse el proceso de deslegitimación del régimen de Nicolás Maduro, ¿sí? En otras oportunidades yo he dicho por este mismo canal que estamos trabajando en función de lograr la caída de la dictadura, que eso es un proceso distinto a un proceso como un golpe de Estado, ¿sí? Y repito, para los que no nos escucharon la vez pasada, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que un golpe de Estado lo lleva adelante la fuerza militar y ellos solo son los que comandan el proceso de cambio, ¿sí? Pero con la caída de la dictadura, que eso es un método, eso no estamos inventando el agua tibia, eso ya ha ocurrido en el pasado en otras realidades sociales del mundo, y por supuesto esa estrategia adecuada a nuestro contexto, hacemos que se debiliten las fuentes de poder político y económico del régimen de turno para que la desestabilización y la insostenibilidad de este régimen llegue a su clímax y de esa forma se permita la salida de estos tipos con una presión importante de calle e internacional para que nuevos actores tomen el poder, ¿sí? Entonces, con esto que les estoy diciendo, con este esfuerzo que estamos convocando nosotros de Rumbo Libertad y gracias a Dios dentro del consenso de la resistencia, lo que queremos hacer es debilitar aún más a Nicolás Maduro. No es hacerle una herida en el sistema, es como mocharle un brazo, pues. Es dejarlo sin una fuerza con la que él puede seguir actuando en lo sucesivo hasta que logremos con la presión necesaria que termine de caer, ¿ok? Por eso nosotros estamos hablando al mismo tiempo de lo que es la transición y por eso estamos sumando todos los esfuerzos posibles dentro y fuera de Venezuela para que este proceso se dé. La resistencia es un instrumento para lograr ese objetivo. La resistencia a nivel nacional en Venezuela funciona de una manera clandestina por naturales y obvias razones de seguridad para la protección de todos aquellos que tienen roles de conducción, roles de comando, roles de liderazgo, responsabilidades y tareas que cumplir para el bien de la causa y del país. Y afuera, quienes estamos afuera, estamos cumpliendo un rol político, es decir, como afuera estos tipos no nos pueden agarrar, entonces ponemos el rostro y hacemos la labor del esfuerzo de representar toda esta estrategia, todo este plan, toda esta suma de esfuerzos para que la comunidad internacional entienda que eso es posible, ¿ok? Esto ha ocurrido con otras resistencias en la Segunda Guerra Mundial, en la Primera Guerra Mundial, luego de la Segunda Guerra, y a partir de allí nos hemos inspirado para darle estructura dentro y fuera de Venezuela a lo que es el proceso de resistencia, y por eso han visto los resultados que hemos tenido, ¿ok? Entonces, bueno, luego de esta introducción, luego de este abreboca, porque ya quienes nos han conocido en estos espacios, a nosotros nos gusta mucho responder las preguntas y las inquietudes que tengan los escuchas para que nosotros entonces podamos avanzar en seguir sumando esfuerzos y seguir teniendo claro el rumbo que tenemos todos nosotros. Entonces, a partir de este momento, espero escuchar sus preguntas y con gusto les respondo. Cambio. Muchísimas gracias, Rodri. Y ese rumbo es como el nombre de la organización que ustedes lideran y hacen parte de ella. Rumbo Libertad, hacia la libertad. Muchísimas gracias, Rodri. Mientras que mis compañeras abren el canal, yo te quería hacer una pregunta. ¿Cómo ha sido la recepción en los países donde usted a explicar la situación venezolana? Ya no tanto la recepción, sino la impresión que ustedes les han dado si la gente se siente sorprendida o realmente considera ellos los cambios. Sí, me preguntan sobre la reacción de las personas, ¿no? Fíjate, hay distintos tipos de reacciones. Hay una reacción primero dentro de la población, dentro de los ciudadanos de cada país, ¿sí? Les parece increíble que en Venezuela, por ejemplo, donde hay dólares, una economía dolarizada, les impresiona saber que con $8
se vive al mes en Venezuela, o es el salario mínimo, ¿sí? O por lo menos en Brasil, con 30 reales se vive en Venezuela. Y nada más para comentarles algo, 30 reales, por ejemplo, es una hamburguesa con una Coca-Cola, ¿sí? Y $8 en Estados Unidos puede ser un six-pack de unas cervezas, por ejemplo, ¿ok? Entonces, no tiene sentido, es incomprensible para la gente la manera como estamos viviendo los venezolanos. Incluso yo me he topado en reuniones donde nos hemos metido pues así a la fuerza, donde hay comunistas hablando sobre Venezuela, y cuando se dan cuenta que soy venezolano, primero se asustan, dicen que soy de derecha radical, fascista, nazista, pero cuando me dan la oportunidad de hablar, y no les hablo de la ideología, les hablo de lo que estamos viviendo en la realidad, pues el público de esos convocantes se queda boquiabierto. Dicen, no pueden creerlo. Y al final les digo, o vayan para Venezuela o búsquense un amigo venezolano para que vean que lo que les digo no es mentira, ¿no? Y esto ha sido muy importante porque los amigos de Maduro, en los países donde hemos estado, dicen que lo que se vive en Venezuela es un paraíso, que es el éxito del socialismo, que Chávez era el mejor líder que ha tenido el planeta en el siglo XXI, y que por eso ellos luchan por el socialismo del siglo XXI. Pero cuando conocen la realidad, todo eso se derrumba, y sus seguidores deciden también dudar o cambiar de opinión. Y esto nos ha hecho que nosotros también hagamos fuertes lazos de amistad y cooperación con partidos, y ahí voy a la segunda reacción, con partidos y movimientos y liderazgos políticos que se enfrentan a los amigos de Maduro en estos países, porque ellos, a través de nuestro testimonio, ellos con su aparato de comunicación y su actividad política, hacen ver al mundo, al menos en sus comunidades, en sus países, que ellos estaban diciendo la verdad y que el pueblo venezolano necesita de toda su ayuda para que primero nosotros no sigamos viviendo de esa forma, pero sobre todo para proteger a sus países de convertirlos en nuevas Venezuela. Entonces, por eso vemos que hay un activismo mucho mayor ante la actividad que estamos haciendo, y les quiero decir algo, y si se ponen a pensar un poquito van a descubrirlo. Durante casi 20 años esto no lo había hecho la Mesa de la Unidad, ¿sí? La Mesa de la Unidad no había activado a la comunidad latinoamericana, de Norteamérica, de Centroamérica y de Europa para que luchara brazo a brazo con el pueblo venezolano, desmentir el liderazgo de Chávez en el mundo, de debilitarlo, y de esa forma nosotros poder lograr que haya una presión internacional ante el proyecto político llamado el Foro de Sao Paulo. Y eso lo hemos logrado nosotros en poquitos meses, ¿sí? Entonces, lo que les quiero decir con esto es que dentro de Venezuela hay una lucha, pero afuera hay otra que está asociada a la suma de esfuerzos para que dentro de Venezuela nosotros podamos tener éxito. Por eso, donde nosotros hacemos grupos de venezolanos en el exilio, tratamos de involucrarlos con estas fuerzas políticas para que tengan un grupo de venezolanos que siempre les esté hablando de las consecuencias del socialismo y del comunismo. Y los amigos de Maduro nunca tengan la razón y queden siempre al desnudo y al descubierto. La tercera reacción de la que les quiero hablar es de los gobiernos y las instituciones y organizaciones políticas de afuera, ¿sí? Por ejemplo, las organizaciones internacionales como la ONU o la OEA, la Corte Penal Internacional, algunos foros importantes como en el que estuvimos nosotros en el Fórum 2000 en la República Checa, pero también gobiernos, el gobierno de España, el gobierno de los Estados Unidos, el gobierno de Canadá, el mismo gobierno de Brasil y los actores que van a llegar al gobierno de Brasil, algunos actores políticos de Colombia, Perú, Argentina, Chile, en fin, todos aquellos que tienen roles de poder, no habían podido entender hasta ahora por qué con esa oposición que ante el mundo se ve como heroica y que el pueblo la aclama y lo apoya, no entendían por qué Maduro seguía siendo tan fuerte. Pero cuando nosotros les mostramos a Venezuela a través de nuestros ojos y hablamos de Venezuela desde nuestro discurso realista, entonces ellos pudieron entender y nos dijeron, imagínense ustedes, le habíamos abierto las puertas a quienes no eran la verdadera oposición. ¿Ok? Por eso es que ustedes han visto que lo que ha dicho la MUD no ha tenido nada que ver con lo que ha dicho ahora la comunidad internacional, ¿sí? Y por eso ahora la agenda no la ponen esa oposición desde Venezuela para afuera, sino que la está poniendo la resistencia desde afuera para adentro.
¿sí? Y eso es algo muy positivo para nosotros. Entonces, bueno, cuando me preguntaron sobre qué reacciones veo yo desde afuera, veo estas 3 reacciones, creo que han sido importantes, y por último, se me olvida, la 4ª reacción que me gustaría hablar es la de los venezolanos en el exilio. Los venezolanos en el exilio, también como los de Venezuela, lo han dado todo. Y quiero decirles algo, los venezolanos afuera en su gran mayoría no la están pasando bien, sobre ahora todo el pocotón de refugiados. Pero desde hace muchos años no la están pasando bien. Y por una cosa muy sencilla, aquí la vida no se trata de tener dinero, no, se trata de ser feliz, ¿sí? Y la felicidad puede estar asociada o no al dinero. Y por más que yo me encuentre gente que esté muy bien acomodada, tenga sus chamos, los tenga en sus colegios, tengan 1001 comodidades, son personas que no están felices porque están viviendo lejos de su tierra, lejos de su cultura, lejos de sus tradiciones, lejos de su familia y lejos de sus amigos, ¿sí? Y por esa razón, por el deseo que tienen todos esos venezolanos de volver otra vez a Venezuela, es que lo han dado todo. Me he encontrado con muchos venezolanos que se han sentido estafados por la falsa oposición. Año tras año los apoyan económicamente, o los habían apoyado económicamente para sus procesos electorales, para sus agendas, para los temas de la calle, y siempre vuelven al mismo círculo de frustración. Pero gracias a Dios hemos llegado a contactarnos, no con todos, como quisiéramos nosotros, porque son millones, pero sí todos los días no paramos de encontrarnos con organizaciones, con grupos, con personalidades en distintos países, y cuando escuchan nuestro discurso también, como que se vuelve a recargar la pila del alma de esa gente y dicen, caramba, esto es lo que yo estaba pensando, y a este proyecto es el que yo quiero ayudar. Y por eso seguimos alentando a la población a que conozca más de la resistencia, no solamente a través de nosotros, desde Rumbo Libertad, sino también de los otros movimientos y grupos, para que vean que en Venezuela sí hay claridad en torno hacia dónde ir, cómo hacer las cosas y cómo cada quien cumple una tarea y una función dentro de Venezuela o fuera de ella. Espero la otra pregunta, cambio. Buenas noches, Roderick. Bienvenido acá al canal Venezuela Punto Libre. Mira, yo te quisiera hacer una pregunta. Más que todo lo que quiero escuchar es tu opinión, ya que, bueno, el tema de hoy tú hablabas de las elecciones. Yo quisiera saber, esto es un tema que poco se ha comentado, sin embargo sí se ha comentado. Imaginemos que llega el 22 de abril y ponen a ganar a un payaso de la mal llamada oposición, el candidato que tú quieras, Ramos Alup, Borges, no importa, pero ponen a ganar a alguien que no es del chavismo. Yo quisiera escuchar tu opinión acerca de esta posibilidad. Cambio. Muy bien, eso es una buena pregunta, fíjate. Quiero comenzar diciendo una cosa. Recordemos que en Venezuela estamos viviendo una ficción de democracia, lo que ya despertamos todos de la Matrix, vemos al mundo como es, está destruido, no existe el mundo, ¿sí? No existe nuestro mundo. Venezuela como país, como lo que conocimos cuando éramos niños, quienes éramos niños y quienes eran más jóvenes, no existe hoy como país, es un pedazo de terreno con un poco de gente ahí viviendo que se está muriendo de hambre. Entonces, esa es la realidad. Lo que ellos quieren hacer ver a los venezolanos y al mundo es que hay instituciones, que hay una democracia, que hay unas elecciones con unas reglas de juego, que hay una oposición que las acepta, participa y luego reconoce el resultado, ¿sí? De tal manera que lo que existe realmente en el fondo, que es una organización del crimen organizado, se mantenga en el poder para seguir utilizando nuestro Estado y todo lo que está a disposición del Estado para que ellos sigan promoviendo 3 cosas. En primer lugar, el castrismo en la región. En segundo lugar, el narcotráfico como actividad. Y en tercer lugar, el terrorismo islámico como para convertir a Venezuela en una base geopolítica que haga presión a Occidente, ¿sí? Entonces, para que ellos cumplan ese propósito, ellos necesitan quedarse en el poder, ¿ok? Entonces, la realitas es que ellos no van a soltar el poder porque los venezolanos no los queremos más allí, ¿sí? Ellos se van a aferrar al poder cueste lo que cueste. Sin embargo, no está de más hacer el ejercicio de reflexión de qué sucedería en un supuesto que, ¿no? Y lo que me preguntan es, si gana alguien de la oposición, ¿qué pasaría? Bueno, yo creo que algunas cosas ya podemos anticipar. La primera de ellas es que va a ser un presidente que no va a ser reconocido por la comunidad internacional, ¿ok? De ninguna forma. Así que no va a contar ni con que se le levante las sanciones, ni con que haya una diplomacia a favor de ese gobierno,
ni que tampoco haya una ayuda económica ni humanitaria ni de ningún tipo, sino que hayan presiones para que realmente haya una elección, ojo, según ellos, libre, transparente, sí, porque ellos saben que no lo van a hacer. Ahora bien, la comunidad internacional entiende, no solamente porque hemos hecho esfuerzos nosotros en eso, sino también porque importantes opinadores de la política a nivel internacional así ya también lo han manifestado. En Venezuela no vienen unas elecciones libres para que se resuelva el problema. En Venezuela tiene que venir un gobierno de facto de transición en un tiempo limitado, con un plan de gobierno clarito que estabilice el país. Quiere decir, recupere la economía, instaure el Estado de Derecho, recupere la convivencia, ¿sí? Con esos tres elementos, ya hay un país estable, entonces puede haber un gobierno que se elija para que no se pueda gobernar. Mientras tanto, no va a ocurrir un cambio, sino la continuidad de un conflicto que va a empeorar la situación de los venezolanos, ¿ok? Entonces, bueno, esa es la reflexión al respecto. Cambio. Roderick, muchísimas gracias y de nuevo te agradezco enormemente que nos des el privilegio de estar con tu presencia, con esta visita, y cada vez que vienes al canal ya vemos que Rumbo Libertad, o sea, existe una gran diferencia en cuando viniste hace un año, más de un año para acá en enero, y lo que ha pasado durante, cómo Rumbo Libertad tuvo que evolucionar de una manera avanzada, a grandes pasos, pero también firmes, y ahora se ha convertido en un movimiento de resistencia que no solamente se encuentra ubicado en Venezuela, sino que también está en diferentes partes del continente americano. Es muy importante, mi gente, más adelante, imagino que Rodrigo le va a decir cuáles son las diferentes ubicaciones de Rumbo Libertad a nivel internacional. Rodrigo, tú has hablado de algo que es sumamente importante y tiene que ver justamente con lo que se llama una junta de transición. Hemos tenido aquí otros invitados del calibre como la doctora Blanca Rosa Mármol, con el profesor Pablo Aure, entre otros, en donde se ha hablado que la solución, todo coincide justamente en que tiene que ser una junta de transición. Esta pregunta se la he hecho igualmente a todos los invitados, te la voy a hacer a ti también. Uno de los grandes temores que tenemos los que estamos en esta lucha por mucho tiempo y que hemos estado muy claros en referencia a lo que es la mal llamada oposición, es la inclusión de personajes que tienen prontuarios políticos en una junta de transición para sacar a Venezuela y luego convocar elecciones. Mi pregunta es la siguiente. Hay quienes dicen que hay que incluir a gente de los partidos como Acción Democrática, como COPEI, como Voluntad Popular, como Primera Justicia, como Un Nuevo Tiempo, porque dice que se tiene que ser incluyente y que se tiene que ser democrático. De nuevo, tenemos por experiencia en los últimos 20 años, como muy bien tú lo has expresado en tu presentación, nunca han hecho nada sino más bien favorecer y atornillar a este régimen. De hecho, para salir del régimen tenemos que salir de la mal llamada oposición. ¿Cuál es la postura entonces de Rumbo Libertad en referencia a estos partidos políticos que, si bien queremos a partir de un fundamento democrático, sabemos que es como un regreso al futuro hacia la Cuarta República? Adelante, cambio. Gracias, Venezuela Fuerte. Sí, en efecto ha habido un cambio bastante fuerte desde la última vez que hablamos y ahora, ¿no? Antes éramos un grupito que tenía influencia en la opinión pública, pero ahora podemos decir que somos más de 300 dirigentes dentro y fuera de Venezuela, con unas importantes redes de comunicación, con unas importantes alianzas en el extranjero y dentro de Venezuela, dentro de la resistencia, y con capacidades de hacer cosas que, como si fuéramos, o sea, haciendo las cosas que deberían hacer los adultos en la política, ¿no? Que es comportarse como hombres de Estado. Pero en torno a lo que tú me dices, a mí me encanta esta pregunta porque a mí me gusta hablarle siempre claro a la gente, y a nosotros nos gusta mucho la gente, que les guste que le hablen claro. Nosotros no somos democráticos o incluyentes como ellos. Nosotros tenemos que ser excluyentes de ellos. Es decir, aquí en este proceso de transición no existe AD, no existe PJ, no existe BP, no existe COPEI, no existe Un Nuevo Tiempo, no existe la MUD, ¿sí?
porque no se lo merecen. Nosotros somos meritocráticos, ¿sí? Y antes de preguntarnos, ¿qué es lo que se hace la pregunta del demócrata, no? El demócrata se pregunta, bueno, ¿cómo quedamos todos? ¿Cómo nos repartimos el poder? ¿Sí? Nosotros primero nos preguntamos, bueno, primero vamos a ver cómo queda el país, y en segundo lugar, vamos a ver quién se merece estar allí. ¿Sí? Vuelvo al tema de la Junta de Transición. La transición es un gobierno de facto que va a poner orden en un lapso corto para que luego, como consecuencia de esas reformas en lo político, en lo económico, etcétera, se puedan convocar unas elecciones libres, transparentes, con observación internacional, etcétera, para que un nuevo gobierno entonces pueda gobernar. Pero, ¿saben por qué estos actores de la Mesa de la Unidad detestan, odian, hablan mal, le hacen brujería a la resistencia? Porque nosotros somos los únicos en Venezuela que estamos diciendo esto abiertamente. Dentro de esa Junta de Transición no tiene que estar nadie de la MUD conduciendo ese proceso. Y por eso estamos trabajando. ¿Saben por qué? Porque la MUD es un pequeño grupito. Si ustedes se ponen a sacar la cuenta, piensen un día, bueno, ¿cuántos son los dirigentes de cada partido, no? No le van a dar más de 500 personas. Pues le vamos a dejar el futuro del país a un grupito de personas que durante 20 años han demostrado no dar ningún tipo de resultado positivo ante lo que estamos viviendo. Ellos tienen más poder y nosotros tenemos cada vez más problemas. Entonces, pues aquí hay que cambiar las cosas. Y nosotros nos proponemos eso, por eso planteamos una ruptura desde el punto de vista del pensamiento político, desde el punto de vista de la forma de organización política, desde el punto de vista de las alianzas que nosotros hemos generado dentro y fuera de Venezuela, desde el punto de vista de la incorporación de las personas, ¿sí? Porque nosotros estamos luchando, no porque tenemos una nómina o porque tenemos intereses dentro del sistema de ningún tipo. Nosotros estamos haciendo esto de manera absolutamente voluntaria. Nosotros somos la generación de niñitos que estaban cuando llegó Chávez, ¿sí? Y crecimos y nos hicimos adultos y vimos que en la política no había nadie que representara nuestros intereses y nuestro futuro. Bueno, entonces nosotros nos pusimos la ropa de hombres de Estado y nos pusimos a hacer las cosas que se tenían que hacer. Y fíjense en tan corto tiempo todo lo que hemos logrado, ¿ok? Y nos ha ido muy bien precisamente porque pensamos de esa manera. Entonces, todos los que nos están escuchando pueden tener la certeza y la seguridad de que Rumbo a Libertad es excluyente con la Mesa de la Unidad. No quiere ningún tipo de relaciones con ellos. Lo hemos dicho desde el principio, lo hemos hecho durante todo este tiempo, lo vamos a seguir haciendo y no vamos a cometer ningún tipo de error al respecto, porque nos ha ido muy bien con esa postura. Y nadie puede tener duda de que nosotros vamos a seguir actuando de esa manera. Y todos los esfuerzos de nosotros están enfocados en que en este proceso de transición lo más positivo, lo mejor de nuestra sociedad esté involucrada. Por eso yo aprovecho este espacio, para que todas aquellas personas, profesionales con talento, con ideas, con voluntad sobre todo de hacer las cosas, verifiquen nuestra página web rumbolibertad.org, el proyecto Renacer, ¿sí? Estamos buscando a todos aquellos que quieran ser útiles en la reconstrucción de Venezuela. Y a nosotros nos rige el mérito, la responsabilidad y la libertad. Nada de repartirnos el poder entre curules, entre cuotas, entre que todos los partidos queden bien. A nosotros no nos interesa la vida de los partidos. A nosotros nos interesa que esté la mejor gente en el poder asumiendo roles de gobierno. Y por eso creemos que luego, quizás ya dentro de la transición y posteriormente en la transición, surgirán nuevos partidos políticos que dejarán siempre al desnudo las propuestas o la ausencia de propuestas de estos partidos políticos tradicionalistas que no quieren sino otra cosa que volver a hacer lo mismo que antes, pero con los polluelos de esas cúpulas políticas. Cambio. Roderick, me está llegando por otras vías la siguiente pregunta. Observamos los mismos problemas en referencia al exilio, es decir, existen grupos que se autodenominan y dicen representar a Venezuela en el exterior y presentan los mismos vicios de la Cuarta República. No solamente es dentro de Venezuela, sino también fuera de Venezuela. No solamente encontramos personas en el exilio que están en este plan, sino que también encontramos gente de la mal llamada oposición en el mismo plan.
¿tú has tenido la oportunidad de encontrar personalmente a gente en este plan? Porque uno ve por las redes sociales cantidad de gente que se dice Grupo de Resistencia de Venezuela hablando con Almagro y nadie sabe quiénes son. O por ejemplo, ves a un grupo diciendo que va a hacer esto o aquello y lo otro, y convoca, nombra y resulta que es un desastre. ¿Tú has observado esto? Porque lo vemos por las redes sociales y la gente, el problema que tenemos es que la gente se desespera. Adelante, cambio. Ok, fíjense, en la vida del Señor hay de todo, ¿sí? Y la cultura política que había en Venezuela, pues también se va con los venezolanos, con los que se dedican a hacer este tipo de políticas hacia el extranjero, ¿ok? Les quiero decir una cosa, evalúen a la gente por sus discursos y sus resultados, ¿sí? Cuando alguien dice que va a hacer algo, ese algo tiene que verse hecho en cosas concretas. Si lo que hace no resulta de lo que dijo, ya usted puede tener una conclusión que no es positiva, porque seguramente usted dirá, bueno, pues si esta persona hace una cosa y no termina en nada, pues naturalmente es inefectivo. Ahora, hay un grupo como nosotros que nos hemos puesto a decir cosas y nosotros nos hemos puesto a poner resultados, a mostrar resultados efectivos en torno a ese mensaje, entonces usted puede tener una evaluación positiva de eso. Ah, caramba, estos chamos están diciendo unas cosas y en función de eso están actuando, ¿sí? Yo creo que lo midamos así, ¿ok? Porque al final la gente tiene que ser la juez de todas las actividades de todos los actores que están dentro del juego, ¿sí? Porque eso es lo que, digamos, en un discurso de mercado, esto es lo que hace que la competencia valore a través del mérito la actuación de cada actor. Y en el mercado político, pues serán más apoyados aquellos grupos que sean efectivos frente a otros que no pasan de hacer algo que no pueden materializar en nada. Entonces, yo lo que pido es que evalúen de esa manera, por favor. Porque nosotros en Rumbo Libertad hemos decidido hacer una cosa. Mire, yo quiero que nuestra mejor carta de presentación sea nuestro trabajo. A nosotros nos gusta mucho eso, ¿sí? A nosotros no nos gusta decir, nosotros somos los líderes de la resistencia y los únicos líderes, y nosotros la representamos toda. Nosotros decimos, mira, nosotros somos un movimiento al servicio de la resistencia, ¿sí? Porque hay un pocotón de grupos y otros líderes. No, que nosotros estamos logrando que aquí ya vengan los Marines con nosotros, porque ya van a poner un portaaviones ahí en La Guaira. Mira, nosotros decimos, estamos trabajando para que una intervención humanitaria, en el entendido que eso significa, sea viable, pero para eso hay que tener estos pasos, y en torno a esos pasos nosotros estamos trabajando. Miren lo que hemos estado haciendo hasta ahora, ¿sí? Que nosotros queremos hablar sobre, qué sé yo, cualquier otra cosa, porque hay además varios grupos así, y entre ellos además se caen a golpes. Entonces, mira, yo creo que la gente es la que tiene que ser el juez de las acciones de cada grupo en el exterior, ¿ok? Sí les quiero decir una cosa. También, todos los líderes de la resistencia estamos comunicados, ¿sí? ¿Qué nos define a nosotros? 1, la capacidad de movilización que tenemos dentro de Venezuela. 2, las tareas y las funciones de trabajo que tiene cada grupo. 3, el discurso, la estrategia y el plan que compartimos entre todos. 4, la persecución, porque eso también se comparte, la persecución política que nos tiene la inteligencia dentro y fuera de Venezuela. Y 5, las relaciones internacionales que podamos cosechar cada quien por su parte y sumarlas al pote, ¿ok? Estos actores que tenemos todo esto en común, nos reunimos. Y cuando nosotros vemos que por allí salen que no, que fulanito no es, que sí es, y que si Oscar estaba con María Corina o no estaba con María Corina, mire, ya la gente que saque sus conclusiones, porque no nos podemos desenfocar del problema que estamos enfrentando. El tiempo que tenemos nos urge lograr un resultado. Los que estamos afuera no crean que le estamos viviendo en un hotel 5 estrellas, también la estamos pasando gorda,
y los pocos recursos que podemos levantar los mandamos para Venezuela para que nuestros compañeros tengan la posibilidad de hacer sus actividades como les corresponde, ¿sí? Entonces, finalmente no le paren a mensajes de pajaritos preñados, sino evalúen muy bien al actor que ustedes tienen al frente al momento de hablar de la resistencia y el camino y el rumbo que necesita Venezuela. Cambio. Buenas noches, Roderick. Gusto en saludarle. Aquí le habla Twinkie. Más que una pregunta, yo quiero decirle algo que veo con suma preocupación. Al llegar a ese momento del gobierno de la transición y de todas esas personas que sé que serán personas con méritos profesionales, de gran capacidad humana para dirigirnos durante ese tiempo que amerita el gobierno de transición, yo quisiera que tomaran en cuenta el sistema educativo nuestro. Durante estos 20 años, el gobierno se ha encargado de darle un vuelco al sistema educativo. Hay que volver a educar la población. Se han encargado de destruir, porque eso es destruir, las bibliotecas de las instituciones educativas. ¿Qué sucede? Que el gobierno, a través de la colección Bicentenario, sustituyó todos esos libros de esas editoriales donde se hablaba de la verdadera historia de Venezuela. Entonces, es sumamente preocupante que a estas alturas, pues, durante estos 20 años, pues parte de la historia se haya cambiado y se ha dado mucha facilidad al sistema educativo, donde eso ha conllevado a la mediocridad en el estudiante. Entonces, es de verdad que me gustaría que a través de ti y todas esas personas que integren toda esa junta, todos esos cambios buenos que van a venir para Venezuela, que yo sé que sí van a venir, tomen en cuenta eso. La población hay que educarla. Los jóvenes piensan en el bachaqueo, en el contrabando de gasolina. Eso les da más dinero que quedarse a estudiar, en fin. Entonces, aparte de que este gobierno se encargó de que a través de las migajas, de la carne de la humillación, que es el carne de la patria, pues regalar dinero y mantener a la gente ocupada en qué bono va a venir el próximo mes, a mendigar, a pedir. A eso fue que acostumbraron a la población. Entonces yo considero de verdad que tenemos que reeducar o educar de nuevo a toda la población nuestra. El trabajo es grande, es fuerte, durará años, pero de verdad que te pido, te suplico que tomen en cuenta el sistema educativo. Sé que todo es importante, que hay que reconstruir todo, pero que el sistema educativo es urgente reconstruirlo. Un placer y muchísimas gracias. Cambio. Hola Twinkie, mira, en efecto, nosotros consideramos que no solamente el sistema educativo en la educación primaria y secundaria, sino también universitaria, ha sido premeditadamente destruido por el régimen. Y no es algo que nada más estamos viviendo nosotros los venezolanos, lo podemos ver en los países también que son del proyecto del Foro de Sao Paulo. La destrucción del sistema educativo es una necesidad, precisamente para tú destruir el futuro pensante de esas naciones, y tú generes un sistema de dependencias, como bien lo has descrito, y que además todos conocemos, para que la esclavitud entonces del siglo XXI pueda ser un hecho. En el proyecto Renacer, en esta primera edición, no hablamos sobre la reforma del sistema educativo, como tampoco hablamos sobre nuestra propuesta agrícola, cosas que van a venir, ambas en la segunda edición. Y te digo, Twinkie, si quieres participar de ese proceso de la construcción de la propuesta, pues para nosotros eres altamente bienvenida, así como todas las personas que quieran contribuir con sus ideas en torno a estas propuestas. Porque al final, en la medida en que sea la mejor propuesta para el país, ya quienes lleguen al poder van a tener muy bien clarito, y todos los venezolanos estamos bien claritos de cuál es el margen del que no se tiene que salir ese gobierno de transición, porque tiene una obligación histórica de estabilizar al país. En Venezuela los maestros, los profesores han sido dejados, las infraestructuras educativas han sido absolutamente destruidas, los grupos armados del régimen se han metido en las instituciones educativas en todos los niveles para robarlos.
los programas de alimentación a los estudiantes han sido destruidos, el currículum, los pensum han sido absolutamente tergiversados, para que haya un sistema de flojera, hay un sistema de brutismo, como le digo yo, en el que no se enseña a pensar a la gente, no se enseña a la gente a ser libre, a vivir libre, sino precisamente se le acostumbra a la juventud a vivir dependiente, ¿ok? Puedes tener la seguridad de que eso para nosotros es importante y nosotros lo presentaremos en la segunda edición del proyecto de transición llamado Renacer. Cambio. Buenas noches, Rodri. Un placer escucharte por aquí. Sabemos que los políticos de la cuarta y de esta revolución, porque yo lo que digo que son narcotraficantes y bandidos, sabemos que en diferentes estados hay diferentes formas de explotar cada estado y poder llegar a ser una potencia mundial. Tenemos minerales, tenemos siembra, ganadería, y somos un país donde el venezolano se acostumbró, o los políticos acostumbraron al venezolano que dependía nada más del petróleo. Ustedes han sacado un esquema de estado por estado, qué se puede explotar y qué se puede llegar a hacer por cada uno de estos estados para poder buscar trabajo a la gente. Cambio. Una de las cosas que vamos a presentar en el proyecto Renacer tiene que ver con la presentación de algunos proyectos de inversión que hemos podido conseguir en el camino que hemos podido avanzar, ¿ok? No solamente hemos visto políticos, sino también hemos tocado la puerta a inversionistas que están interesados en Venezuela y que pudieran cumplir un papel muy importante, sobre todo en esto que dice la generación de empleo. Para que estas inversiones lleguen a Venezuela tiene que existir una ley de asociación privada pública en donde se permita la entrada de capitales con un sistema financiero adecuado para que esto pueda ocurrir y con la vigilancia de los actores internacionales que tienen que ver con el flujo de capitales. De esa forma nosotros podemos estar hablando de la recuperación del sistema hidroeléctrico, la recuperación del sistema del servicio público de agua, la recuperación de nuestras refinerías y otros proyectos energéticos en los que en el país perfectamente se pueden llevar adelante estas cosas y puede producir miles de empleos en los lugares donde estos se establezcan, porque el país hay que revivirlo, así como cuando le ponen la maquinita en el pecho para que reviva otra vez el corazón, así, igualito. Entonces la inyección de inversión es algo importante dentro de este proyecto y nosotros aspiramos a mostrar con números, con cifras, cuánto cuestan, cuántos empleos se pueden generar de acuerdo a cada uno de estos proyectos que se han interesado en lo que estamos haciendo y que dicen, si esto es así, lo que ustedes están proponiendo, y esto es Venezuela, luego de Maduro, nosotros estamos dispuestos a invertir millones y millones de dólares o mejor dicho, miles de millones de dólares en lo que es el renacimiento de Venezuela. Por ahora no puedo hablar de cifras, eso quiero reservárselo a la segunda edición del proyecto, pero quiero decirles con confianza que estamos trabajando en eso de una manera muy optimista, porque es ver de manera concreta y tangible cómo los venezolanos vuelven a encontrar empleo, cuáles son esas fuentes de empleo y cómo nosotros podemos acabar con esta situación en donde todo el mundo se está muriendo de hambre porque no hay cómo sobrevivir. No solo porque la gente no tiene dinero, sino porque no hay nada que comprar, no hay nada que comer. Cambio. Última pregunta, mi querido Robert, disculpa que te moleste. Europa, Estados Unidos, y hablar de todo esto, que sabemos que hay diferentes grupos que están dispuestos a colaborar para recuperar a Venezuela. El gran problema de todo esto es la unión. Todos quieren buscar soluciones, pero a su acomodo. Y de verdad que muchos soñamos ese día que en verdad se pongan la mano en el corazón y en verdad quieran luchar por recuperar a Venezuela, no por un puesto político o por algo a cambio, sino sencillamente de recuperar Venezuela y abrirle la puerta a los millones de venezolanos que hoy en día están fuera de Venezuela y que pasan trabajo, necesidades, porque la mayoría cree que el venezolano que se fue vive de mil maravillas. Cambio.
Mira, yo creo que muchos venezolanos, al ver que el país se está recuperando, que hay seguridad jurídica porque se está instaurando un Estado de Derecho, que hay una política de seguridad también para resguardar las vidas de las personas, en la que se combata a los colectivos, se combata a los grupos criminales, donde se combata todo aquello que está involucrado con el crimen organizado en todas las partes del territorio, en las grandes ciudades, en la frontera, en el llano, en los puertos y aeropuertos que se han convertido en espacios para el crimen. Yo creo que la gente entonces va a tener las ganas de volver. Yo he encontrado muchos venezolanos con ese deseo, por eso les hablaba de la reacción que nosotros hemos visto con los venezolanos que hemos podido conseguir en el exilio. Y son esos venezolanos los que están sumándose a los grupos que estamos creando. Hay muchos venezolanos ya que estaban organizados y están trabajando en actividades de resistencia, enviando insumos, enviando comida, enviando dinero, ayudando a la iglesia, en fin, una cantidad importante de actividades en las que no se despegan de su país por el compromiso con sus familias y sobre todo por el amor que tienen por Venezuela. Entonces yo sí estoy convencido que en todos esos venezolanos que están afuera van a volver cuando vean que se va a poner orden como es y las manos de nuestro futuro, el futuro de nuestro país no está en manos de los mismos de siempre, que lo que están es pendientes de cómo le sacan una coima a una licitación o un poquito por aquí, un poquito por allá, para ellos llenarse los bolsillos, ¿ok? Pero además de eso, de la comunidad de venezolanos en el extranjero, yo estoy seguro que muchos extranjeros van a querer también invertir en Venezuela y vaya que conocemos ya algunos, y están interesados en invertir en tecnología en Venezuela, en la recuperación de nuestras infraestructuras, en también convertir a Venezuela también en sus hogares al mismo tiempo, porque hay muchos extranjeros que han conocido a Venezuela en el pasado, y cuando me hablan de ellos a mí se me vuelve guarapo porque me hablan tan bonito del país, que uno puede encontrar allí también la intención de muchos extranjeros que ven a Venezuela como una tierra bendita, una tierra con una población que cuando la conocieron era la más amable y la más querida del mundo, y que ahora pues la ven en el desastre, ¿ok? Entonces hay que prepararse para ese proceso, para recibir nuevamente a nuestros compatriotas fuera de Venezuela, y también recibir una grandísima cantidad de gente que quiere ver a Venezuela no como un espacio para pasar unas vacaciones, sino también como un espacio para la inversión y para también desarrollar a sus familias. Y nosotros los venezolanos tenemos que hacer un gran esfuerzo en reeducar a nuestra sociedad, en nuevamente aprender a convivir, porque esta situación nos ha convertido. Nuevamente otra pregunta, Rodri. Me gustaría saber tu opinión y la de tu agrupación acerca de la eventual intervención militar de los Estados Unidos, acompañado por los países circunvecinos, y posteriormente a esto una ocupación temporal pero extendida para eliminarnos esos posibles políticos cazarrecompensas que van a estar a la vista, y 2, un posible golpe de Estado nuevamente y retorno al chavismo subsecuente en los meses posteriores a la eliminación del régimen. Cambio. Bueno, sí, eso es importante, lo de la intervención militar, porque cuando nosotros planteamos la intervención humanitaria, voy a agarrar esto para desarrollar esta idea, voy a aprovecharme de la pregunta. Cuando hablamos de la intervención humanitaria, no solamente estamos hablando de insumos alimenticios, de medicina y también insumos agrícolas para reactivar el aparato agropecuario, para que podamos resolver en el cortísimo plazo, rápidamente, la situación de hambruna y de muerte por ausencia de medicina en Venezuela, sino también estamos hablando de una asistencia financiera y también estamos hablando de una asistencia militar. Esta asistencia militar es para un gobierno de transición. Por ahí hay algunos actores de la politiquería tradicional que están hablando de que envíen ya para Venezuela, hay que abrir un corredor humanitario, hay que se permita la entrada de insumos, pero nosotros decimos, pero insumos ¿para quién? Para que Maduro los administre, para que los administre como el CLAP, que se los da al ELN en la frontera, en Táchira, Apure y Zulia. No, aquí no se trata de ayudar a Maduro a que ayude a la población, aquí se trata de salir de Maduro para que el nuevo gobierno tenga la ayuda que necesita para poder aliviar los problemas o poder acabar los problemas que tenemos los venezolanos.
esos militares, esa coalición militar de países aliados de Venezuela, tiene que proteger esos insumos que van a llegar, proteger también temporalmente al gobierno que va a estar en la transición. Porque les digo algo, la Fuerza Armada está sumamente debilitada. El alto mando está involucrado en la actividad de narcotráfico. Gran parte del mando medio está involucrada en el sistema de corrupción realizado por los cubanos en cuanto a la red de empresas que se encargan del sector alimenticio. Entonces ellos van a estar pendientes más bien de sus reales que lo de verdaderamente le pasa al país. Y ustedes van a ver que cuando llegue un gobierno de transición y cuando llegue esta intervención asistida por una coalición de fuerzas militares extranjeras, todos esos van a salir corriendo como las ratas, van a huir, se van a esconder, van a llorar, van a pedir perdón, lo que sea. Y va a haber otros militares que van a cooperar con esas fuerzas para establecer el orden en el país. Además de esto, hay que ayudar a nuestra Fuerza Armada Patriota a que desmantele todos estos grupos paramilitares que están al servicio del régimen, que están asociados al terrorismo islámico, que están asociados al narcotráfico, porque son las fuerzas militares patriotas las que tienen que hacer ese trabajo. Aquí nadie tiene que venir a hacerle la tarea a los venezolanos. Entonces, quiero que lo entendamos de esa forma, porque esa es la forma en la que van a ocurrir las cosas, o como se están planteando que van a ocurrir, para no generar unas expectativas que no vayan a ser, ¿ok? Repito, la asistencia militar que va a recibir Venezuela de una coalición de países aliados es para la protección de la llegada de todos esos insumos y para que puedan las Fuerzas Armadas Patrióticas que queden poner orden en el país con la mayor ayuda posible. Cambio. Roderick, una pregunta. En Colombia ha ocurrido un proceso de pacificación que le dio el Nobel de la Paz a Juan Manuel Santos, que es un castrista. El mejor comunista, el comunista que está muerto, y desafortunadamente las FARC están llegando justamente al poder, como dijo Castro cuando se fundó el Foro de Sao Paulo, donde ellos decían que ellos iban a disparar una sola bala más para poder llegar al poder, mientras que utilizarían los mecanismos democráticos o los instrumentos de la democracia para llegar al poder, como es a través de la pacificación, a través de las elecciones, y una vez instalados en los gobiernos utilizan el voto, llegan al poder, modifican la Constitución y se eternizan. Es decir, el mismo ejemplo que podemos dar desafortunadamente en nuestra querida Venezuela. Existen dos temores por parte debido a la situación política de Venezuela, y hay dos candidatos, uno de ellos es Timochenko y el otro es Petro, que es como un Chávez, pero colombiano. Rumbo a Libertad ha analizado esa lista que tiene que ver en referencia a cómo impactaría si ganaría a Timochenko o Petro en Colombia y no el uribismo. Adelante, Cambio. Bueno, muy buena pregunta, porque me haces hablar sobre la estrategia internacional que tenemos en Rumbo Libertad, ¿sí? A diferencia de los actores políticos de la Mesa de la Unidad que han salido al exilio, que tienen grupos, alcaldes, exalcaldes, exdiputados, etcétera, nosotros sí tenemos una estrategia. O sea, el tiempo que nosotros tenemos afuera lo hemos invertido en ganarle al enemigo, ¿sí? Y el problema de Venezuela no es algo que nada más está ocurriendo en nuestro país, es el proyecto del Foro de Sao Paulo, es un proyecto continental, y en algunos sitios ya ha tenido serias debilidades, como por ejemplo el caso de Chile y de Argentina, pero hay otros que están en un proceso de cambio, como por ejemplo el que mencionas de Colombia. Nosotros estamos interesados en que la comunidad de venezolanos, y en eso hemos invertido tiempo y esfuerzo, apoyen a los amigos de la causa venezolana para que los amigos de Maduro pierdan los procesos electorales. En el caso de Colombia, el Polo Patriótico, conjuntamente con las FARC, conjuntamente con los restos del ELN y de todos estos actores de la izquierda que se han configurado de varias maneras en ese país, nosotros hemos hecho propaganda y hemos divulgado la información que todos los colombianos tienen que saber. A Dios gracias, también en Colombia hay una conciencia política que se ha generado durante todas las heridas que le ha dejado las secuelas del narcotráfico, los carteles de la droga y el posicionamiento, pues, o el espacio que ha llenado las guerrillas colombianas con esta actividad, luego de la muerte del cartel de Medellín, etcétera. Entonces,
Colombia tiene un proceso histórico que también está viviendo, el Foro de Sao Paulo también está allí, la gente está consciente de que esos procesos de paz que llevó Santos adelante no son procesos de paz, sino son procesos de negociación entre el crimen para que no vaya a la cárcel, y los venezolanos, la invitación que está haciendo Rumbo Libertad con los venezolanos que están allá, allá se encuentra por ejemplo en este momento Eduardo Vitar trabajando en esto, es que los venezolanos nos convirtamos en activistas para que nuestros aliados, nuestros amigos, los amigos de Venezuela, puedan lograr la victoria por encima de los amigos de Nicolás Maduro. Nosotros estamos invitando a votar por la alianza del presidente Uribe y el presidente Pastrana, que allí está la alianza que más favorece a la región y a Venezuela, y también, por supuesto, naturalmente a Colombia, porque no solamente está Petro y Timochenko, también está Fajardo, también está Vargas Lleras, también está Piedad Córdoba, ¿sí? Entonces son varios los que andan por allí pidiéndole el voto a la población, haciendo propaganda, diciendo mentiras, diciendo que Chávez era una maravilla, otros negando que conocían a Chávez y negando que están involucrados con esto, pero al final la verdad siempre prevalece. Entonces, pues este es un proceso donde nosotros como movimiento estamos involucrados, porque forma parte del plan internacional que tiene la resistencia de hacer que nuestros aliados lleguen al poder, se mantengan en el poder y que las instituciones políticas de esos países contribuyan a la libertad de Venezuela y a la estabilización de la región. Cambio. Hola Roderick, buenas noches. Te habla Félix, moderadora de la sala. Muchísimas gracias por compartir con nosotros la noche de hoy y participar en los conversatorios del mes aniversario. Roderick, te tengo una pregunta que no sé si me vayas a poder responder, pero igualito te la voy a hacer. Ustedes estarán participando en ese gobierno de transición que sabemos que Venezuela necesita para poner orden después de que se saque al narcogobierno del país, o si después van a participar como partido político cuando ya haya un orden democrático en Venezuela. Gracias y buenas noches, Cambio. Pues mira, nosotros queremos ser muy determinantes en este proceso de transición, ¿ok? Porque nosotros no queremos que sea un gobierno de cometer errores, ni queremos que sea un gobierno de improvisación. Por eso hemos invertido tiempo y esfuerzo con el grupo dentro de la resistencia, que se ha dedicado con su talento y su profesionalismo a pensar en ese proceso. Pues presentamos a la opinión pública el proyecto Renacer, y que ahora viene una nueva edición de este proyecto que viene más fuerte, porque en la resistencia nosotros estamos claros que cada quien tiene un rol específico, ¿ok? Y nosotros hacemos que trabajemos al final como un equipo, como un grandísimo equipo, por el bien del país. Nosotros nos hemos encontrado mucha gente que ha sido, en todo este camino largo de lucha, hemos encontrado mucha gente que es muy talentosa, que tiene mucho que aportarle a Venezuela, y han sido despreciados por la clase política a la que estos actores en el pasado había dado las ideas, se había puesto a la orden, había generado propuestas, había trabajado para ellos, etcétera. Entonces nosotros creemos que esto en este momento es muy temprano para decirte, mira, somos nosotros quienes vamos a gobernar el país, o es fulanito, menganito, ¿sí? Porque estamos todavía viviendo un escenario de peligro en el que la inteligencia del enemigo todavía es fuerte y no podemos poner en riesgo a las personas que van a asumir esos procesos. Lo que sí te puedo decir es que esas listas de personas que nosotros pensamos deben asumir la labor de gobierno se han venido realizando, ¿sí? Y en distintos ámbitos, varias personas. En su momento eso va a salir a la luz pública, porque lo necesitan saber los venezolanos y lo necesita saber la comunidad internacional. Sin embargo, te puedo decir algo también muy claramente. No solo queremos ser determinantes en ese proceso de transición, ¿sí? Determinantes en el sentido de tener la mayor capacidad de influencia en la toma de decisiones de ese nuevo gobierno, y queremos ser vigilantes, fiscalizadores políticos de ese proceso. Una vez que pasemos de la transición al otro proceso, que es la consolidación, ¿sí? Que es la consolidación del cambio, que comienza con unas elecciones libres convocadas por las nuevas instituciones políticas del gobierno de Venezuela. Entonces allí sí nosotros tenemos el plan de convertirnos en un partido y participar de esas elecciones, por una razón muy sencilla. Es que nosotros tenemos que cuidar
todo el proceso de liberación y de recuperación que se dio antes, ¿sí? Imagínense ustedes, nosotros liberamos al país y además hacemos tremendo gobierno, garantizamos que hay un tremendo gobierno de transición. Vienen elecciones nuevas, vamos a dejar que Ramos Ayub se quede entonces con la presidencia, o vamos a dejar que llegue Capriles, ¿sí? O Guanipa, o cualquiera de esos bichitos que ustedes saben quiénes son. No podemos hacer eso, pero es suicidarnos todos colectivamente. Nosotros tenemos que garantizar que el poder quede en manos de gente noble, coherente, que ha demostrado que está preparada para ese proceso y que sobre todo su reputación es intachable y se merece el poder y por eso se merece la confianza y el voto de la población. Allí en ese proceso no es nada más un trabajo solito de Rumbo Libertad, es un trabajo de todos aquellos venezolanos que han sacrificado todo en la vida para que nosotros lleguemos en aquel momento en un punto de estabilidad y de liberación importante. Por eso vamos a participar de esos procesos electorales transparentes y libres del futuro, ¿sí? Donde ya no haya dictadura, donde ya se haya estabilizado el Venezuela y de esa manera garantizar que todos estos agentes de la destrucción y de la corrupción nunca más vuelvan al poder, por el castigo de la población, por el recuerdo vivo que van a tener siempre de quienes fueron los carrizos que acabaron con Venezuela. Porque estos actores tradicionalistas no quieren cambiar la situación del país. Ellos quieren volver a instalar lo de antes, ¿sí? Porque es lo que saben hacer, porque se formaron políticamente en ese sistema corrupto. Entonces nosotros los venezolanos no podemos dejarles a ellos la responsabilidad de nuestras vidas, de nuestro futuro, de nuestra economía, de nuestra alimentación, de nuestro sistema de salud, de nuestras relaciones internacionales, del mercado petrolero, todo lo que es Venezuela, no lo podemos dejar en manos de esos agentes de la mediocridad, de la corrupción y de la malandrería. Así que bueno, para que se lo digan a todo el mundo, cambio. Rodri, bueno, tenía varias preguntas que me habían pasado y otras mías, pero ya les has dado respuesta más o menos. Por aquí tengo una que dice, ¿qué lectura le dan a través de Rumbo Libertad a la decisión del Perú de considerar a Nicolás Maduro persona no grata? Y asimismo el que el Grupo de Lima le retirara la invitación. Y otro usuario me pregunta que de qué manera pueden conseguir, si es que existe un documento que ustedes tengan sobre el Plan Renacer, y que dónde lo pueden conseguir o bajar por internet, que si por favor pudieses dar esa información. Cambio. Buenísimo. En primer lugar, respecto al tema de Perú, nosotros vamos a sacar un video que ya sale para mañana, en donde vamos a convocar a los venezolanos a recibir a Maduro. Él quiere ir, llueve, trueno, relampaguee. Bueno, llueve, trueno, relampaguee. Nosotros vamos a demostrar el rechazo que él tiene y vamos a retarlo, a ver quién es más fuerte, o Maduro o nosotros, ¿sí? Nosotros acompañamos todos esos mensajes de rechazo desde las instituciones políticas de la América Latina hacia este narcodictador, y eso es lo que tiene que ocurrir, y eso tiene que seguir alentándose. No solamente tiene que ser fuera de Venezuela, también dentro de Venezuela. Esos mensajes de rechazo se tienen que materializar. La gente tiene que demostrarle rechazo a la Guardia Nacional, a los agentes del PSUV, a los agentes de la falsa oposición, para que ellos se sientan inseguros, para que ellos tengan ganas de irse y no volver más. Porque si eso no se demuestra, ellos se van a quedar allí, nadie les va a importar. Entonces, esos mensajes nosotros los apoyamos, y así que mañana pendiente por nuestras redes vamos a lanzar ese videíto donde estamos convocando a los venezolanos y a los peruanos a protestar. En primer lugar. En segundo lugar, sobre dónde puede descargar Renacer. En nuestra página web, rumbolibertad.org, allí en la parte derecha de la página está el link que lo va a llevar directamente al proyecto, ¿ok? Para que usted lo pueda descargar gratis, porque eso está para que toda la población venezolana pueda acceder a ella y todos los que quieran leerla, eso no es un secreto. Por otra parte, también puede seguir nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram, @rumbo_libertad. Les pedimos que nos sigan, les pedimos que le den me gusta y compartir a las publicaciones que estamos sacando, y además de eso,
pueden seguir también nuestro canal YouTube, Rumbo Libertad TV, para que también vean los contenidos que estamos sacando por allí. Estamos haciendo muchos esfuerzos para innovar en la comunicación y en la propaganda, y de esa forma también demostrar la calidad de movimiento que somos, como un movimiento al servicio de la resistencia. Cambio. Por acá tengo otra pregunta. ¿Ustedes se definen más de centro derecha? Cambio. Nosotros nos definimos como libertarios, ¿sí? El libertario, para él lo más importante es la libertad como valor supremo. Sin libertad no se puede convivir, no se puede vivir. Uno como ser humano sin libertad es una cosa, es propiedad de otro, es el objeto de alguien más. Y nosotros creemos que eso no puede ser así. Y eso en términos de filosofía, pero en la política, que la política además la vemos como la realización del individuo en sociedad, es decir, es la suma de esfuerzos, son las relaciones humanas que ocurren en torno al poder para lograr cosas que no se pueden lograr de manera privada, cosas en común. Nosotros entonces actuamos. Usted le pregunta qué significa la política para cualquiera de los actores políticos en Venezuela, le va a salir con cualquier disparate. Pero para eso, para nosotros primero la libertad significa eso, la política significa eso para nosotros, y eso cómo se materializa en el Estado. Bueno, nosotros creemos que el Estado tiene unas funciones teóricas básicas que tienen que ver con la seguridad y la defensa. Eso quiere decir que nosotros consideramos que el Estado debe ser mínimo, no se debe meter en muchas materias de las que la sociedad tiene que ser protagonista. Además de eso, un Estado como el que nosotros pensamos tiene que regirse bajo el Estado de Derecho, tiene que haber libertad de expresión, tiene que haber libertad económica, tiene que haber libertad política, ¿sí? Entonces ya con esas posturas nosotros nos estamos diferenciando de lo que es la izquierda. Nosotros no somos para nada de izquierda. Fuera de Venezuela nos ven como un movimiento de derecha, está bien, sus postulados coinciden perfectamente con nosotros, creemos en los valores de la familia, creemos en que cada quien pueda hacer en su vida lo que le dé la gana sin que perjudique la libertad del otro, siempre en el marco del respeto y la responsabilidad, y de esa forma nosotros pensamos y por eso actuamos, ¿no? A nosotros no nos gusta mucho hablar de la dicotomía izquierda-derecha, porque creemos que eso ya es obsoleto para los momentos políticos que se van a vivir en el siglo XXI, sobre todo con la presencia de la tecnología. Pero a ver, con nuestro mensaje desmontamos muchos de los argumentos de, por ejemplo, por supuesto de toda la izquierda, sí, porque la izquierda no plantea nada lógico en la existencia del hombre. A veces se están mutando de la lucha de clases ahora a la lucha de identidades y otras cosas, y hay fuerzas de la derecha internacional con las que nosotros tenemos algún tipo de discrepancia por un tema existencial, pero más allá de eso pues no hay mayor problema para lo que significa el proceso histórico y político que tiene que vivir nuestro país. Por eso nosotros preferimos llamarnos libertarios, y nuestro pensamiento político lo pueden encontrar también en rumbolibertad.org. Ahí hay un libro que nosotros escribimos muy bien, lo que nosotros pensamos, el librito que se llama El Código Libertario. Allí lo pueden descargar también, es público, y pueden saber más sobre lo que significa nuestro pensamiento y nuestro desideratum de existencia en sociedad. Cambio. Bueno, Roderick, el compromiso era de hora y media. No sé si dispones de algún tiempo más, por favor. Si tú consideras informarnos, bueno, 1 o 2 preguntas más, lo que consideres. Y si tienes algún mensaje también, por favor, algo que, no sé, te haya quedado en el tintero o se te haya ocurrido decir a última hora, por favor, adelante. Cambio. No, perfecto. Puedo responder una pregunta más y dar un mensaje final para entonces comenzar la conclusión del conversatorio. Cambio. Roderick, buenas noches. Yo solo quería saludarte y que recuerde, bueno, los momentos que estuvimos aquí en Maracaibo con el grupo del profe, que estuvimos varias reuniones, te conozco desde que empezaste y te felicito hasta donde has llegado. Un abrazo grande. Cambio. Bueno, muchísimas gracias por ese saludo, un abrazo grande a los grupos de resistencia de Maracaibo,
con los que he podido estar también, como he estado con otros grupos de resistencia en el país, Eduardo Vitar y yo. Así que bueno, es un placer saludarles y transmitirle optimismo y fuerza, porque todo lo que ustedes están haciendo, todo lo que nosotros estamos haciendo, nos va a llevar hacia la libertad. Cambio. Perdona, Roderick, la persona que preguntó sobre dónde bajar el documento, me está preguntando también si ustedes tienen, oficinas o algo en el exterior, en algunos países, para poder, no sé, integrarse, supongo que será. Porque no me dijo, simplemente me preguntó eso, Cambio. Bueno, muy bien. A nivel nacional, en Venezuela no tenemos oficinas por naturales y obvias razones de seguridad. De hecho, les comento, en Venezuela no podíamos tener todo nuestro equipo de trabajo de comunicaciones trabajando en una oficina con computadoras, con internet, ¿sabes? Tener chamos tranquilos trabajando allí todo el día, porque existía siempre el riesgo de llegar el SEBIN, te quitara las computadoras, te maltratara a los muchachos, y se hizo imposible. Por eso nos trajimos a ese grupo fuera de Venezuela. Y afuera estamos en una base de operaciones internacional donde todo ese trabajo puede hacerse posible. Y las actividades que se realizan dentro de Venezuela se mantienen en el marco de la clandestinidad, con todas las redes que hay en 18 estados del país. Afuera de Venezuela hay más libertad, hay más seguridad, y por eso nosotros hemos establecido bases en Argentina, en Chile, en Estados Unidos, en Colombia, próximamente en Ecuador y Perú, también en España, y también estamos comenzando a hacerlo en Italia, ¿okay? Nosotros queremos crecer en los Estados Unidos. Hay personas que se están incorporando en distintas ciudades para también aportar su granito de arena, y sobre todo con el Comité de Solidaridad que existe en los Estados Unidos, en la ciudad de Miami. Además de esto, pues si usted considera que quisiera participar o unirse a la causa, puede registrarse en la página web rumbolibertad.org para que su contacto se lo pasemos a la persona que, en ese caso, si está en ese país, le contacte, se comunique y comiencen a trabajar. También les comento que en México tenemos un grupo que está creciendo, ¿no? Entonces, por ahora en estos países, repito, Chile, Argentina, Colombia, próximamente Perú y Ecuador, también en México, Estados Unidos y España e Italia, ¿sí? Y esperamos seguir incorporando más gente para que el esfuerzo que estamos haciendo todos los días se multiplique. Cambio. Bueno, Figemín, si quieres procedo entonces a dar un mensaje final, si me lo permites. Cambio. Por supuesto, adelante. Escuchamos. Cambio. Bueno, nuevamente agradecido con el canal Venezuela Libre, agradecerles el esfuerzo que hacen ustedes para que esto sea un espacio de discusión, de aclarar inquietudes, de poder compartir los avances que estamos teniendo en la resistencia, en este caso Rumbo Libertad. Ya los demás grupos con sus líderes pues también tendrán la oportunidad de hacerlo, y que sea un punto de encuentro para todos, ¿ok? Yo siempre les pido que sigan nuestras redes sociales, Rumbo Piso Libertad, en Instagram, en Facebook y en Twitter, y nuestra página web es rumbolibertad.org. Allí también quienes quisieran hacer contribuciones para que nuestro trabajo continúe adelante pueden hacerlo, sobre todo los venezolanos en el exilio, porque no le vamos a pedir esto a los venezolanos dentro de Venezuela por obvias razones, porque bueno, con esos aportes es que nosotros podemos seguir más lejos, ¿no? Quiero agradecerles todo el esfuerzo que hacen aquellos venezolanos que me escuchan, que están aportando su granito de arena dentro de Venezuela, que están poniendo en peligro sus vidas, que están sacrificándolo todo, que han llorado por la muerte de nuestros héroes, pero que se han secado las lágrimas y han seguido y siguen hacia adelante, porque saben que su esfuerzo y sus sacrificios para nada son en vano. Ustedes, compatriotas, hermanos de la resistencia, son la garantía que tienen nuestros niños el día de hoy de que tengan un país diferente al que nosotros hemos vivido en nuestra juventud. Nosotros vamos a dar la vida y todo lo que esté a nuestro alcance para que Venezuela finalmente sea el país que todos queremos.
un gran país, un glorioso país, donde se vive en libertad, donde se vive en prosperidad y donde los extranjeros quieran venir a vivir a Venezuela porque es el mejor país del mundo. Por eso estamos trabajando con mucha paciencia, con mucho esfuerzo, tratando de que los tiempos se acorten en cada paso que damos y por supuesto alineando a todas aquellas personas que quieren hacer realidad nuestro sueño desde sus patrias, desde sus otras realidades o desde sus otras condiciones. Quiero que sigamos hacia adelante juntos, quiero que demos el ejemplo como ejemplo de lucha, quiero que sigamos creciendo como resistencia, quiero pedirles a las personas que apoyan a los demás grupos de resistencia que lo sigan haciendo, por favor, porque gracias a ese apoyo también ellos pueden seguir hacia adelante. Aquí nosotros somos una gran hermandad y bueno, para adelante todos nosotros. La resistencia es una hermandad de guerreros libertarios. La verdadera resistencia no se cae a golpe la una a la otra, sino más bien se trata de ayudar, y yo creo que eso también es un rasgo identitario de nosotros. Vamos a hacer los esfuerzos para derrocar a Maduro, cueste lo que cueste, juntos, con una verdadera unidad de sociedad, no la unidad que desune, ¿sí? Que es esa unidad de los mediocres, la unidad de esos partidos que no saben qué hacer con sus vidas, que no saben proponer una política pública, que no saben hacer nada. A esos hay que dejarlos a un lado, porque te chupan la energía, te consumen el tiempo, te frustran, y nosotros tenemos que utilizar toda esa energía para la verdadera causa, que es la causa de la libertad. Así que nuevamente me despido agradeciendo el espacio y sigamos hacia adelante, compatriotas, que pronto, muy pronto estaremos de vuelta para liberar a la nación. Gloria a Venezuela, gloria a los caídos y como siempre, libertad o nada.